Buenos días, que hoy tengan un buen día, que sea un día lleno de bendiciones, un día lleno de la presencia de Dios y un día lleno de buenos deseos de hacer las cosas bien. Hoy vamos a tener la meditación en Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante, bajo el tema El pecado de los hijos de Elí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomamos nota de esta lectura. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofreciera sacrificios venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieran, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo digo, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Engordaos desde la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tú casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos, que yo no corté de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Y te será por señal esto: acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré
un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Vamos a dejar ahí nomás esta meditación. Que nosotros podamos en este día entender la palabra que Dios nos ha dado aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo antes leído, versículo 12 en adelante. Habla de los hijos de Leví, hijos que estaban deshonrando a Dios y deshonrando al Padre y haciendo cosas no agradables a los ojos de Dios. Estaban ellos haciendo cosas desordenadas ante los ojos de Dios y su Padre no los incomodaba. Su Padre eh, era un otorgador de las cosas que él hacía, aunque tal vez en algunas ocasiones él les pudo, como quien dice, llamar la atención, pero no pasaba de allí. ¿Estaremos nosotros viviendo esa situación como padres, siendo conocedores de la palabra de Dios? ¿Estaremos fallando nosotros como Elí? Quiero decirles que nosotros como cristianos somos responsables de nuestros hijos. Recuerde que nuestros hijos un día tienen que dar el paso de arrepentimiento, el paso de aceptación al Señor Jesús. Porque no porque hayan nacido en un hogar cristiano, nuestros hijos ya son cristianos. No, no nos equivoquemos. Nuestros hijos tienen también que dar el paso de arrepentimiento, buscar el perdón de Dios y humillarse y someter su vida al Señor y aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Pero de eso somos responsables nosotros como padres, madres, de educar a nuestros hijos por los buenos caminos. No toleremos a nuestros hijos a hacer cosas deshonrosas ante los ojos de Dios. No toleremos si nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos andan desordenadamente haciendo cosas no agradables a los ojos de Dios y no les decimos nada. Somos responsables de ello. Nosotros, la palabra de Dios nos enseña de que debemos de educar, de disciplinar a nuestros hijos. Por eso allá en el libro de Proverbios dice: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. La vida del ser humano, como conocedor de la palabra, tiene que ser una vida constante en buena conducta, en estorbar a nuestros hijos cuando no están haciendo las cosas bien, porque a Dios estas cosas no le agradan. Y Jehová aquí en el versículo 30 del capítulo 2 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Que el Señor no nos tenga en poco, amados hermanos, que el Señor no nos tenga en poco, amados amigos, que el Señor pueda tener sus ojos puestos ante nosotros, no porque hacemos lo malo, sino porque hacemos lo bueno ante los ojos de Él. Y Él se siente complacido de que nosotros andemos haciendo las cosas buenas. Fíjese que ahí mismo, en el versículo 31, dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Qué triste es saber de que si nosotros estamos haciendo las cosas mal y a nuestros hijos no los reprendemos, no los disciplinamos, no les damos una palabra a su conciencia de que cambien de sus malas actitudes, de sus malas acciones, somos responsables de la vida de nuestros hijos ante los ojos de Dios y aún hasta la misma sociedad. ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos por no haberles enseñado las buenas costumbres, las cosas buenas en este mundo para poder sobrevivir? Muchos jóvenes han muerto a manos de otros porque han andado en malos caminos y sus padres brillaban por su ausencia.
sus padres no estuvieron allí para orientarlos, para guiarlos por los buenos caminos, sino que se conformaban que sus hijos anduvieran divirtiéndose en la calle o trayendo de todo a su casa sin antes importarles si lo que traían era robado, si se lo habían ganado con el sudor de su frente, y ellos participaban de las cosas que sus hijos hacían. No en sí ellos no iban a robar, pero participaban de lo que sus hijos robaban. Y como personas con uso de razón, como personas conocedores de Dios, como personas que quizás sus padres los educaron para cosas buenas, ellos con sus hijos no han podido hacer la misma línea. Les han tolerado desde pequeñitos. A los niños hay que enseñarles que si traen algo que no es suyo, que lo devuelvan, que no anden agarrando lo ajeno, que no anden mintiendo cuando algo lo encuentran en la calle, que averigüen si tiene dueño y si no, pues que no traigan cosas que no les pertenecen. Pero nosotros como padres tenemos que incomodar a nuestros hijos. Siempre tenemos que incomodarlos, no tenemos que irritarlos, sino incomodarlos, enseñarles de que si andan agarrando lo ajeno, eso no es correcto, que van a recibir un castigo de parte de ellos, pero que si se quedan así también van a ser castigados por Dios, tanto el Padre otorgador, la Madre otorgadora, como Él por haber hecho esas cosas incorrectas. En el pueblo de Dios hay de todo, hermano. En el pueblo de Dios hay de todo. Por eso habla de utensilios de honra y utensilios de deshonra. Pero hay de aquellos que somos responsables de ordenar lo desordenado. Usted sabe bien que en las iglesias se dan muchos desórdenes en los cuales los encargados de ese ministerio, de ese lugar que es un lugar santo, una congregación, no hay quien gobierne. Se viene todo de a pique, se viene todo abajo, no hay prosperidad espiritual. La prosperidad no es tener dinero, lujos, carros, no. Esos son añadiduras que vendrán conforme al esfuerzo de su trabajo y la misericordia y bondades de Dios. Pero cuando usted anda haciendo lo malo, las cosas vienen de mal en peor. Congregaciones desordenadas donde todo el mundo hace lo que quiere y están transgrediendo la palabra de Dios, personas que están fornicando, adulterando, mintiendo, agraviando al hermano. Hay de aquellos que sirve de tropiezo a uno de estos mis pequeñitos, dice la palabra de Dios, aquellos que están haciendo maldades y que no hay quien les gobierne y no hay nadie que les reprende y les diga que eso no está correcto. Hay de aquellos que se van las ovejitas heridas de sus congregaciones porque no hay nadie que ponga en orden ese lugar. Yo les amonesto en este día que aquel que está encargado de una congregación es responsable de cada vida, es responsable de cada oveja que se vaya, cada oveja que se pierde, es responsable. Como es responsable el que buscó la forma más práctica para aislarse del problema. Yo les digo, amados hermanos, que no es bueno saltarse la cerca cuando todo está bien. Porque hay personas que viven inconformes, ¿verdad? En sus congregaciones, no les gusta la predicación, no les gusta cómo cantan, no les gusta que no hay aire acondicionado, que no les gusta nada. Eso es aparte. Estamos hablando de la parte espiritual. Que si usted está siendo contaminado en un lugar porque hay desorden, no hay quien gobierne ese lugar, pues busque dónde congregarse. Pero usted no se detenga, usted siga adelante. Porque de ese lugar Dios se va a encargar, de esa casa Dios se va a encargar, de esa familia Dios se va a encargar, porque no incomodó a los que andaban haciendo las cosas incorrectas. Yo les digo en esta mañana, hermano, busque de Jehová, no se aparte de Él. Él no te cometió el error, Él no te despreció, Él no te calumnió, Él no te difamó, Él no tiene nada que ver en los fracasos de donde tú has estado. Es el desorden que hay en esa casa y así como Dios le dijo a Elí, así Dios nos dice hoy a nosotros. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fisne, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré en un sacerdote fiel que haga conforme mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días.
Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Quieres tú quedar mendigando cuando tú lo tenías todo? ¿Quieres quedar mendigando que te den la oportunidad de recoger la ofrenda? ¿Quieres mendigar que te den la oportunidad de agarrar una escoba y barrer el templo? ¿Quieres quedar mendigando ahí cuando antes eras libre para servir en la obra de Dios como había la oportunidad? No, hermanos, yo les digo en este día: escudriñar vuestros caminos y volvámonos a Jehová. Dejémonos de niñería, dejémonos de cosas, y hay de aquel que no sabe gobernar su casa. Hay de aquel que sirve de tropiezo a uno de mis pequeñitos. Hay de aquel que está travesando la palabra de Dios. Hay de aquel que está trabajando miserablemente ante los ojos de Dios. Hay de aquel que no está haciendo las cosas bien para agradar a nuestro Dios. Que Dios nos libre, hermanos, que nos libre, que nos ayude, que nos proteja, que afirme nuestros pasos y pensamientos y que nos guarde de toda contaminación. Levantémonos y edifiquemos. Cambiemos nuestra rutina si no nos conviene estar en un lugar porque no nos dan la oportunidad de hacer las cosas bien. Busquemos un lugar. Desde que el Señor ha dejado esas oportunidades de buscar dónde congregarse, busque dónde congregarse, pero no se detenga. Que no se estanque la palabra en su vida. Dios lo ha llamado a usted para que predique el Evangelio y lleve las palabras de buenas nuevas a aquellos necesitados. Hay mucha gente que necesita de usted y de mí. Hay mucha gente que necesita oración. Hay mucha gente que necesita que extiendan su mano sobre tus necesidades. No sirvamos nosotros de piedra de tropiezo. Que Dios nos libre. Que en este día del Señor nos guarde y nos haga entender y nos haga reflexionar de nuestras malas acciones. Que Dios les bendiga y les guarde y que sigamos los pasos de Jesús sin mirar hacia atrás, sin mirar a nadie más que al blanco que es Cristo Jesús. El Señor les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Amén.